Listo, chicos. Pero entonces que hayan podido revisar y que si tienen diferencias en el grupo, por favor se comuniquen con la coordinación académica, con el profesor Carlos Aníbal o Valeria, que es la persona que le ayuda, creo que a realizar estos cambios en la matriculación para que estén en el grupo correcto. Bueno, si alguien no tiene alguna pregunta o observación, vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Y les quiero comentar que en el calendario, segunda recomendación, revisen el calendario que ya se encuentran cargados todas las fechas relevantes del semestre, inicio de semestre 2 de septiembre, cada una de las clases ya están colocados la mayoría de los productos, las fechas de entrega de la mayoría de los productos, y adicionalmente recuerden que ustedes, por terminar este ciclo del programa en el mes de diciembre y teniendo en cuenta que sus grados serían, creo que en el mes de, perdón, terminar este ciclo en este segundo semestre del año 2023 y sus grados ser en el mes de diciembre de este año, debemos, digamos que, te- tener las notas definitivas antes del mes de noviembre, que finalice noviembre. Por eso la presentación general de ustedes es es el día 11 de noviembre y la última clase que tendremos con ustedes es el 18 de noviembre. ¿Listo? Tienen que preguntar cómo se va a hacer ustedes su participación en el evento Emprendedores, teniendo en consideración que la última clase con ustedes es el 18 de noviembre y el evento Emprendedores es el 25. Entonces es importante cuando asistan al campus y si ven al profesor Carlos Aníbal o a Valeria, que pronto le pregunten cómo va a ser usted la participación de ustedes en el evento y me cuenten la próxima clase. ¿Listo? Em, Como ustedes tenemos un semestre más corto, ya no son 4 meses, sino son 3 meses de actividades, es posible que los trabajos haya un muy reducido tiempo, sobre todo hacia el mes de noviembre, para la entrega de los trabajos. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta para que se vayan planeando, para que se vayan organizando para la realización de esos productos. ¿Listo? Como les cuento, me faltan todavía colocar dos actividades, dos productos en el calendario. Una vez terminada la clase lo voy a hacer, o sea, que es decir que hoy sobre las 6 de la tarde o mañana a primera hora ya pueden revisar el calendario y tendrán toda la información disponible. Por aquí me hacen una pregunta, profe, ¿podría ingresar a Jessy Briseño? Sí, creo que ya le di ingreso. Gracias, Tatiana. Profe, qué pena, teniendo Señora. en cuenta esto, ese trabajo que estaba para hoy 12 a las 2 de la tarde cambia de fecha, ¿cierto? No, pero para hoy no tenemos trabajos. Pues ahí había habilitado uno, pero no nos aparecía nada como tal, entonces estábamos pues con la inquietud porque aparece la fecha, aparece el trabajo habilitado, pero no manda toda la plataforma como tal y no nos especificaba qué trabajo era. Pues no sé si a qué hora revisaste la plataforma. Toda la semana, profe, por eso estuvimos con la incertidumbre. Ah, bueno, dale. Es que la actualización de la plataforma la hice hoy, al mediodía. Entonces yo creo que ya no les aparece ese trabajo. Debe ser de algo que viene cargado en la plataforma los meses anteriores, pero ya no les aparece ese trabajo. El primer trabajo que les aparece es participar en un foro con fecha de inicio el 26 de agosto y fecha última el 8 de septiembre. Ese es el primer producto que tiene. ¿Listo? Por si quieren lo revisan. Si de todas formas hay errores de fechas de algún producto, por favor me escriben, me cuentan y con mucho gusto pues hago las correcciones necesarias porque también soy humano, pues me puedo equivocar en algo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, importante el tema del calendario. Vamos a comenzar con las directrices, que ustedes saben que siempre doy como unas directrices para el semestre, para que tengamos las cosas claras. Yo sé que algunos de ustedes las recordarán, pero si alguna persona no las recuerda, pues es importante volverlas a mencionar para todos.
Si tienen dudas, comentarios, observaciones al respecto, les pido el favor que abran el micrófono o me escriben por el chat y con mucho gusto se la resuelvo. Entonces, la primera directriz es recordar que este programa académico está basado en una metodología pedagógica basado en la solución de problemas y en el aprendizaje orientado a proyectos. Cada uno de ustedes, desde el primer semestre, y ya que están en cuarto, vienen desarrollando proyectos académicos o productivos, ya algunos en fase productiva, en las cuales han tenido que ir aplicando cada uno de los conceptos que han visto en las diferentes materias y cada una de las competencias que han adquirido en las diferentes materias en esos proyectos. La idea, pues, es que continuemos con esa metodología, pero también es importante recordarles que este modelo de aprendizaje está basado también en los colectivos de aprendizaje, que son los denominados CIPAS. Entonces, recuerden, chicos, que la interacción académica con sus compañeros, con otros estudiantes, les permite no solamente el intercambio de ideas, sino el intercambio de experiencias, ya sea de vida, académicas, profesionales, laborales, etc. Entonces, la primera recomendación es conformar un CIPA. Si no lo tiene conformado, agregarse a uno. Si piensa que lo pueden hacer, que lo reciben, con el propósito, primero, de compartir con sus compañeros. Segundo, de hacer que el paso por la universidad sea algo agradable en términos de compartir con otras personas. Tercero, que la carga académica disminuya, porque cuando hacemos parte de un grupo, pues nos tocan hacer menos actividades. Y eso pues también ayuda, porque yo sé que muchos de ustedes trabajan, tienen vidas muy ocupadas entre semana y pues solo tienen como el fin de semana para dedicarle a la universidad y en determinado momento tener una mano de ayuda es bien importante. El segundo, la segunda directriz, pues ustedes saben que no me gusta compartir mi número de teléfono personal, porque a veces hay alumnos que no saben hacer un uso correcto de esa información y la verdad se vuelve muy molesto que le escriban a uno a todas horas, o bueno, sobre todo en las horas de la noche, domingos, festivos, bueno, etcétera. Entonces, saben que prefiero que se comuniquen conmigo a través de la plataforma Moodle, de un mensaje de chat o correo interno. Para las personas que, aunque vayan en cuarto semestre, no saben cómo se hace, aquí en este sobrecito pueden escribir un correo electrónico a través, dan clic acá, luego clic en redactar y escriben el correo electrónico, que me parece la mejor forma de comunicarse conmigo a través de un correo electrónico, plataforma Moodle. Para las personas que por X o Y razón no puedan escribir un correo electrónico, también está la parte del chat donde me pueden enviar un mensaje y también les respondo por ahí. Intento responderles el mismo día en que me escriben por la mañana, respondo por las tardes, si me escriben por las tardes o por las noches, respondo al otro día. ¿Listo? Y la otra opción es que me envíen un mensaje, un correo electrónico, al correo, ay, perdón, al correo institucional que me ha asignado la universidad, que es este. ¿Ok? Cualquiera de los tres canales de comunicación los voy a atender lo más rápido posible y les voy a resolver sus preguntas, sus dudas lo antes posible. Y esos son pues, los medios de comunicación que están habilitados. Por último, si alguna persona en este grupo eh, quiere tener mi número de celular porque es el monitor de los estudiantes para los demás profesores, me puede escribir un mensaje a través de cualquiera de estos medios y yo con mucho gusto le respondo para enviarles información. Sí, y que esa información sea como para establecer un canal de comunicación entre los demás alumnos y el tutor. ¿Listo?
La tercera directriz, pues bueno, la mayoría de ustedes saben que yo no resido en Santander, yo resido en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, las tutorías presenciales, tutorías transversales, todas serán virtuales. Eh, Esa virtualidad pues permite que ustedes se puedan conectar desde donde estén ubicados. Por ejemplo, si en este momento ya no tenían clase más por la tarde, supongo que algunos de ustedes se fueron hasta sus casas para recibir esta clase. Pero por el contrario, si tienen otras actividades durante ese sábado y tienen tutoría virtual conmigo, ustedes saben que deben asistir al campus sede de Guatiguará de la universidad para tomar esta clase, ya sea desde una aula virtual, que les siempre les asignan una aula virtual, ya sea del segundo o el tercer piso, desde su celular, computador personal, y deben asistir a las otras clases. El semestre pasado tuve un inconveniente con un grupo de alumnos porque ellos entendían, como las tutorías conmigo eran virtuales, con los demás profesores también les podían exigir que fueran virtuales. Y ustedes saben que no es así. Cada profesor tiene sus disposiciones al respecto, sus formas de trabajar y que mis tutorías son virtuales no tienen por qué interferir las actividades académicas de los demás tutores. Entonces les pido el favor de no tomar esta como una regla general del programa, sino es una regla de esta asignatura de forma específica. ¿Listo? En este semestre no tenemos tutorías programadas para entre la semana, en las tardes y en las noches. Pero en determinado momento, si por cambios de horario, si se llega a dar esa situación de que cambian las tutorías para alguna entre semana, recuerden que esas tutorías, igual, si no tienen que ir a la universidad, las pueden tomar desde su lugar de trabajo, residencia, transporte público, donde se encuentren. ¿Listo? Importante, cada una de las tutorías serán grabadas y cargadas en la plataforma Moodle, porque entiendo que hay veces que por X o Y razón no podemos asistir a las tutorías y nos sentimos un poquito perdidos de los conceptos que vamos a ver o que vimos en esa tutoría para la próxima clase. Entonces pueden entrar, revisar la grabación y intentarse colocarse al corriente de los temas que hemos visto. Pero recuerden que cuando uno ve una grabación, cuando uno no puede hacer preguntas, no puede hacer comentarios. Entonces, importantísimo que intenten asistir sí o sí a las tutorías. Bueno. El cuarto aspecto, y no sé si tengan dudas hasta el momento, me confirman o si todo está quedando claro. Sin dudas, sin preguntas, me confirman por favor. Todo claro, gracias Luisa. No, señor. Muchas gracias. La cuarta es que ustedes saben que yo sí me desplazo hasta Santander para compartir con ustedes los espacios prácticos, que ya es la asesoría del proyecto o la presentación final del proyecto. Es importante destacar que la asistencia a las actividades prácticas es obligatoria. ¿Sí? Digamos que la asistencia a las tutorías es opcional, pero la asistencia a las actividades prácticas es obligatoria. Y me voy a permitir leer una directriz directamente transmitida de la coordinación académica del programa, en donde nos dice: solo los estudiantes pertenecientes a otras sedes que solicitaron y justificaron ante la coordinación del programa razones válidas para asistir virtualmente podrán no asistir a algunas de estas y los tutores enviarán las indicaciones pertinentes para realizar dicha práctica de manera virtual si es autorizado. Entonces, chicos, si alguno de ustedes tiene la autorización por parte de la coordinación académica para no asistir de forma presencial a las actividades prácticas, les solicito el favor de hacerme llegar esa información lo antes posible. En las actividades prácticas que realizaremos este semestre, es importante recordar pues que primero colocamos un poco más
en carne viva o aterrizamos los conceptos que vemos durante las tutorías. Y adicionalmente, las actividades prácticas es difícil grabarlas. Voy a intentar grabarlas, pero si en determinado momento, porque estamos en el campo, no tenemos internet, no tenemos los medios, no se pueden grabar, pues digamos que la estudiante que no asiste, pues se pierde esa información lastimosamente. Y adicionalmente durante las actividades prácticas intento hacer actividades, digamos, de cierto modo lúdicas, con el propósito de que ustedes aprendan o interioricen mejor los conceptos y adicionalmente entrego bonificaciones. Las personas que no asisten a las actividades prácticas, primero, pues si no las puedo grabar, pues se pierden de la información que se entreguen a ellos. Segundo, no participan de los talleres y esos talleres pues, finalmente representan una bonificación para sus calificaciones, pues que no está de más tener unos puntos extra ahí para los trabajos, para los productos. Quinto, ustedes saben bien que cuando yo califico los trabajos, lo hago bajo 5 criterios, que les envío una tabla o un- una nota o una calificación para cada uno de esos criterios con el propósito de seguir desarrollando competencias en ustedes. Esos 5 criterios son, el primero, el cumplimiento y el compromiso. Siempre estipulo 2 fechas, una entrega para calificación sobre 5 y una segunda entrega para calificación sobre 4. La persona que entrega su trabajo a tiempo ya tiene una unidad solamente por haber entregado el trabajo a tiempo. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que los estudiantes estén muy comprometidos con las actividades académicas que se desarrollan en la universidad. El segundo es el tema de seguir fortaleciendo esas habilidades de escribir con coherencia y subsecuencia sus productos. Todavía en este nivel de la universidad se encuentran horrores de ortografía y problemas graves de redacción. Entonces las palabras en los trabajos deben estar bien escritas, correctamente escritas, y esas palabras deben estar escritas de forma clara y coherente en un texto, en un párrafo. Para las personas que tengan problemas de ortografía y redacción, les recomiendo, además pues, de utilizar las herramientas ofimáticas, pues que lean un libro, que lean un catálogo, que lean el periódico, que lean, bueno, hay muchas cosas para leer en este mundo. La lectura nos permite mejorar mucho la ortografía y nos permite mejorar mucho la redacción de textos. Tercer criterio, ustedes saben muy bien que la bibliografía es algo muy importante dentro de un producto y esto nos permite reconocer el esfuerzo de otra persona que ha sido capaz de crear material bibliográfico y ponerlo a disposición de personas a través ya sea de la plataforma Moodle, a través de internet, libros, catálogos, artículos científicos, entre muchas otras fuentes bibliográficas. Por lo tanto, los estudiantes sí o sí, en cada uno de los productos que entreguen, deben tener una bibliografía. Y esa bibliografía debe ajustarse a las normas APA. Es todavía para algunos estudiantes difícil hacer la bibliografía bajo las normas APA, pese a que uno en internet, y creo que la universidad desde el primer semestre les pide que la bibliografía se haga bajo estas normas, todavía no lo hacen. Y en internet se encuentran muchos videos con ejemplos prácticos de cómo hacerlos para diferentes tipos de citas, cómo se cita una página de internet, un periódico, cómo se cita una entidad gubernamental como el DANE, donde saco cifras, un artículo científico, una revista, un catálogo. Se citan de formas diferentes, pero es una forma muy sencilla y en internet encontramos cómo hacerlo. El cuarto aspecto es el tema del desarrollo de los temas. Ustedes saben que lo ideal es que cuando estén elaborando los trabajos lo hagan de forma argumentativa, es decir, que busquen información y con base en esa información, en esos argumentos, pueden ustedes
abordar los temas propuestos y dar su opinión o ejemplificar de acuerdo con su punto de vista o de acuerdo con su proyecto académico. Recuerden, chicos, que los trabajos que se hacen para las asignaturas donde yo soy su tutor no deben ser trabajos de opinión, deben ser trabajos argumentativos. Y finalmente está la parte de conclusiones y análisis de resultados, donde básicamente lo que se busca es que el estudiante aprenda o termine de aprender cómo redactar conclusiones con claridad respecto de su proyecto productivo y su unidad productiva agropecuaria, si la tiene. Y que adicionalmente puede analizar los resultados obtenidos luego de haber escrito, referenciado 4 o 5 hojas de argumentos respecto de un tema. Que la verdad sí es triste a veces ver trabajos de 5, 6, 7 páginas llenos de buenos argumentos, pero en el tema de las conclusiones de análisis, muy pobre, muy sencillo, muy simple. Entonces, les recomiendo eso. Finalmente, para la presentación general de proyectos, se recuerda que la calificación es individual. A veces cuando estamos trabajando en CIPAS o en grupos, se nota que existen ciertas personas que tienen más dominio en el tema que los compañeros. Se nota que existen personas que hicieron más la presentación que sus compañeros y pues eso debe retribuirse de alguna forma y es con una mejor calificación. Entonces, si al final del semestre la presentación general del proyecto a algunas personas les va mejor que a otras estando en el mismo grupo, pues aquí tienen la respuesta de por qué se da esa calificación diferenciada dentro de los mismos grupos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Me confirman, por favor? No, profe, todo está claro. Listo, dale, gracias. Bueno, ustedes saben que yo para los trabajos en CIPAS tengo dos requisitos, que es el numeral 6. El primer requisito, como ya lo hicimos en el segundo semestre, es que debemos escribir en la portada cuál es el rol o la función que específicamente desempeña cada miembro del grupo en el proyecto. Recuerden lo que les he dicho. Cuando estamos en un proyecto, cuando trabajamos en una empresa, no todas las personas son secretarias, no todas las personas son gerentes, no todas las personas son la parte de ventas. Cada persona dentro de una empresa, una organización o un proyecto tiene un rol o una función diferente. Y eso lo debemos plasmar, lo debemos practicar en nuestro proyecto académico o proyecto productivo, los que ya lo tengan. Entonces, para las personas que están trabajando en CIPAS, recuerden que en la portada deben indicar el rol. Y adicionalmente, que las conclusiones y análisis de resultados en cada uno de los trabajos que se hacen de forma grupal deben hacerse de forma individual, de acuerdo con su rol. Si mi rol en la portada es ser gerente, pues yo tengo que hacer conclusiones vistas desde la visión de la gerencia del proyecto. Si en la portada se indica que mi rol es el encargado del marketing digital, plataformas, diseño de logos, etcétera, pues tengo que hacer conclusiones desde esa área y no conclusiones globales o conclusiones como gerente. Eso se revisa, ustedes saben que yo lo reviso con mucha atención cuando los trabajos son presentados en CIPAS. Para la persona que está sola, pues él siempre ha tenido que hacer todo el trabajo solo, desde todos los puntos de vista, entonces pues tiene que hacer el trabajo solo. Esto solo aplica pues para FIPAS. ¿Pregunta respecto de esto? ¿No hay? ¿Todo claro? Bueno, seguimos. El último punto es recordar, gracias, es recordarles que en la plataforma Moodle existen plazos bien definidos para la entrega de los trabajos. Y les colocaba el ejemplo, lo vamos a ver si quieren de nuevo, del primer producto, que es participar en un foro, en donde tenemos el plazo de inicio 26 de agosto hasta el 5 de septiembre, y luego del 5 de septiembre al 8 de septiembre tendremos un segundo plazo extraordinario con una calificación sobre 4. Esto que está aquí expuesto es lo mismo que nos indica acá este primer párrafo.
Y luego, porque he tenido pues inconvenientes con algunos estudiantes, dos, tres productos sin entregar, dos, tres trabajos sin entregar, y luego pues intentan a través de la coordinación académica que se reciban los trabajos. Entonces la directriz es, si una persona por X o Y motivo no entrega el trabajo en el primer plazo, calificación sobre 5, y luego no puede entregar el trabajo sobre el segundo plazo, calificación sobre 4, para que yo le reciba el trabajo y no le quede la nota en cero, debe comunicarse directamente con la coordinación académica, sustentar el por qué no pudo entregar los trabajos, y si ellos consideran que eh, que los argumentos expuestos por el estudiante son válidos, que presentó una excusa médica, bueno, presentó una excusa en el trabajo, bueno, tantas situaciones que se pueden dar, son válidas, ellos me envían a mí la solicitud de que habilite la plataforma y el estudiante puede cargar el trabajo. Si no es de esa forma, la calificación del estudiante por no presentar el trabajo en los plazos inicialmente indicados va a ser cero. ¿Listo? Y pues la verdad, un cero pesa bastante en un promedio para la obtención de una nota final. Entonces, chicos, recomendación, intenten sí o sí presentar los trabajos en el primer plazo, la calificación ordinaria. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, comentarios que tengan hasta el momento. Ninguna. Bueno, espérenme un minutico. Antes de que nos vayamos a un breve descanso, voy a mostrarles otra cosita y nos vamos a tomar un café. Entonces, en la primera unidad de la plataforma, en la unidad general, existe algo que se llama el foro Comuniquémonos. Este foro es un foro de libre participación, no tiene calificación, en el cual se busca que los estudiantes puedan proponer temas para participar en el foro. Si un estudiante tiene alguna duda académica y piensa que esa misma duda la pueden llegar a tener otras personas dentro del grupo y no quiere mandar un correo electrónico, no quiere mandar un chat, sino quiere hacerlo divulgativo a los demás, este es el espacio en el cual lo puede hacer, este foro comunicativo. Si algún estudiante tiene una situación social y personal de convivencia y quiere hacerlo a través del foro, no quiere hacerlo a través de un mensaje privado, este es el espacio para hacerlo. Entonces, lo pueden hacer a través de este foro. No me voy a detener a revisar la competencia general y la visión de la asignatura por temas de tiempo, pero están disponibles para que por favor ustedes la consulten. Acá saqué aparte cuál es la visión, la competencia general, clásicamente es que el estudiante al final del curso debe reconocer la importancia del desarrollo de agronegocios a nivel internacional y sobre todo si su producto, si su proyecto, si su servicio en el que en la actualidad trabaja tiene la posibilidad de ser exportable. Yo creo que eso es muy, muy importante que ustedes tengan esa visión, se creen esa visión y ojalá lo sea. Ojalá lo sea porque les van a abrir muchas, muchas puertas. Entonces, chicos, vamos a dar un pequeño break. Son las 2:55, nos vemos a las 3:10. Les solicito por favor puntualidad y ya nos volvemos a ver en 15 minutos. Gracias.
Bueno, chicos, retomamos entonces la clase. Vamos a ver los primeros temas de esta asignatura. Y quiero referirme específicamente a esta asignatura y algo bien importante, y es que vamos a ver temas muy generales, pero que han sido enfocados a la parte pues, agropecuaria. Entonces, los temas que vamos a ver no solo tienen una aplicabilidad en la parte del campo, sino que tienen una aplicabilidad, digo, Profe, sí, dime. profe, qué pena, es que yo me estoy conectando del celular de Diana porque el mío se me descargó. Ah, bueno, no te preocupes, súper. Bueno, gracias. Bueno, les decía que la aplicabilidad de los temas no solo se ve en la parte del agro, sino que se ve en otros muchos sectores productivos del país. Entonces, para las personas que tal vez de pronto no tengan un proyecto relacionado 100% con el campo, esta materia le va a servir para tener otros elementos de análisis en aspectos no relacionados 100% con el campo. Bueno, entonces voy a mostrar mi pantalla y vamos a comenzar con em, qué es, bueno, ya llevamos 3 semestres, cuarto ya con este que iniciamos, entonces yo creo que ya algunos de ustedes me pueden dar una definición de qué es producción agropecuaria, a ver quién quiere ayudar con eso. ¿Quién se anima a darme una definición de lo que han estudiado por año y medio? ¿Qué es o para qué sirve? A ver, nadie. Vamos, chicos, a ver quién me puede ayudar con eso. Si no me toca por dedocracia. Vamos. Lexi Gañán, ¿qué es producción agropecuaria? Lexi Gañán, ¿están conectada? ¿Estás presente o estás ausente? Creo que está como ausente. Oscar León, ¿me puedes dar tu definición de qué es producción agropecuaria, por favor? Pues, Te escuchamos, dinos. Producción agropecuaria se refiere al sector agrícola, ¿no? Y ganadero, pecuario. Sí, pero pues eso es la palabra agropecuaria. La palabra agropecuaria es toda actividad relacionada con la producción de alimentos o el levantamiento de especies, ya sea menores o mayores. Pero, ¿cómo es la interrelación de la palabra producción agropecuaria? Pues, profe, de mi No te parte, preocupes por la interferencia. Cuéntanos. pues yo pienso que es más como la forma como producimos las materias primas, ya sean de tipo animal o de tipo vegetal, eh, como para formar una comercialización, eh, pues dándole usos ya sea primarios o secundarios a, pues, a los productos que abundantemente
producimos. Muy bien, Marcela, muy bien. Sí, la producción agropecuaria se trata de todas aquellas actividades que son necesarias desarrollar, ya sea en campo o en planta, para generar productos originados o derivados del sector del campo. ¿Listo? Pero para que aquellas personas que, como veo que son muchas, todavía no tienen claro lo que posiblemente están estudiando, voy a pasar un videito muy corto de qué se trata la producción agropecuaria. ¿Listo? Finca está debido ¿No se escucha? Profe, se escucha, pero no se video. alcanza a ver. ¿No les, cómo? ¿No se escucha o El no? video no se ve. ¿Y ahora? Profe, está ahí, ahora sí ya se ve. Listo, gracias. Se escucha pero no se ve, ahora sí. Listo. En la vereda Urubamba 2, en Timbío, departamento del Cauca, la finca La Sultana se ha caracterizado por ser un modelo rentable de producción agropecuaria en la región. A pesar de no ser muy extensa, su eficiencia radica en la organización, planeación e integración de las explotaciones agrícolas y pecuarias. Así seamos una unidad productiva, una finca pequeña, familiar, mediana o grande, lo importante es anotar, ¿cierto? Si usted registra todas y cada una de sus actividades, le va a permitir ser más eficiente dentro de su proceso de organización. Si se hace uno con planificación, ¿no? La finca está debidamente caracterizada por sistemas, esto se hace en un plano, ¿sí? Posterior a este plano organizamos cada y toda una de las actividades programadas para cada subsistema, sea pecuario o agrícola, en el tiempo. Y lo llevamos a cabo con mucha minuciosidad, o sea, de manera muy oportuna, ¿sí? De manera que cada una de las actividades a realizar para cada proyecto sea realizada en su momento pertinente. La planeación estratégica en una pequeña unidad productiva integral contempla la anticipación en la gestión, es decir, que se debe presupuestar con tiempo la compra de insumos, materia prima, alquiler de equipos y de herramientas, así como todas las tareas de mantenimiento y manejo sanitario, además de una adecuada distribución del terreno. Cada uno de los espacios y de los procesos de la finca a nivel de áreas están ocupados, ¿sí? Cualquier área o línea de producción tiene o banco de proteínas o sistemas integrales. ¿Qué es un sistema integral? Que la parte agrícola, tanto la parte animal como la parte de cultivo se integren, ¿sí? Que formen un complemento. En la conformación de un sistema integral de producción, se debe tener en cuenta que la selección de especies, tanto vegetales como animales, debe realizarse de acuerdo a su adaptación a las condiciones climáticas de la región, a las características del suelo y a su exigencia individual de recursos como el agua. Hoy día manejamos dos sistemas principales. El primero, la parte pecuaria, ¿sí? Dentro de las cuales tenemos unos subsistemas. El principal de la parte pecuaria, la ganadería, ¿no? El segundo, explotaciones menores, ¿no? Tenemos la parte de los porcinos, estamos hablando de aves de postura también, tenemos un ciclo de 500 aves que es la mínima unidad productiva que nos permite generar un proceso eficiente y económicamente rentable, capaz de generar también otro salario mínimo legal, ¿sí? Otro subproducto o subsistemas pecuarios que tenemos es la parte apícola, la parte de especies menores como los conejos y la parte de cabras. Uno de los propósitos de esta finca es mostrar que con cada actividad, sea agrícola o pecuaria que se realice en una pequeña unidad productiva, se logra generar por lo menos un salario mínimo, lo que estimula la generación de empleo rural y por ende beneficios económicos. El segundo renglón principal de la finca es la parte agrícola, haciendo énfasis en la parte de café como renglón principal, sistemas agroforestales en café.
pero también tenemos otros sistemas, ¿no? Como son la parte de cultivos transitorios, maíz, frijol, yuca, sí, la parte de frutales, tenemos alrededor de 200 árboles frutales encaminados a mirar la adaptación, la producción y generar situaciones alternas de ingresos en una unidad productiva. La idea general en la integralidad de un sistema productivo es no depender de una sola actividad, lo que les va a permitir una explotación sostenible al generar ingresos durante todo el año. Listo, chicos. Entonces, comencemos a darnos cuenta que, como se ve en este video, y con los conocimientos que ustedes ya han adquirido, necesitamos hacer actividades planeadas dentro de la producción agropecuaria. Necesitamos llevar registros, necesitamos tener una base o una lista de proveedores, tenemos una base, una lista de clientes a quienes vamos a entregar nuestros productos. Si nosotros no tenemos esos mínimos con 3 semestres de producción agropecuaria en la universidad, pues estamos un poco cortos. Necesitamos comenzar como mínimo a tener esos mínimos elementos para lograr que nuestro proyecto esté un poco más consolidado. Quiero llamar la atención respecto de eso. Cuando uno ve las presentaciones generales de cuarto semestre, y yo que tengo el placer de verlas de segundo, se notan diferencias en la mayor parte de los proyectos en que ya son mucho más robustos, ya son mucho más especializados, ya tienen, digamos, un control más amplio y más a la vez más específico de cada una de las variables de sus proyectos. Pero ojo, no en todos los casos se da la misma idea. A veces, las mismas presentaciones del año que se hicieron un año atrás las están pasando un año después. Entonces, importante que se vea el crecimiento, que se vea el paso de las asignaturas, la recopilación de competencias para esas presentaciones generales de proyecto, porque ustedes saben que cada vez, con el paso de los semestres, se les va exigiendo un poquito más. ¿Listo? En determinado momento siempre tenemos que visualizar hacia dónde es que debemos ir. Y sobre todo después de la pandemia, que tanto cambió las costumbres de muchas personas y de muchos hábitos de consumo. Adicionalmente, ustedes saben que el país atraviesa por una condición política, por un tema no muy estable, lo cual pues, a veces genera mucha incertidumbre. Por lo tanto, vamos a ver un video de la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, de la cual Colombia es parte, en el cual nos presenta algunas perspectivas de Colombia hacia el futuro, pero también nos presenta muchos retos, y sobre todo retos en torno al campo y las condiciones en las cuales los campesinos viven y sobreviven día tras día. En el anterior video nos decían la importancia de por lo menos generar un salario mínimo mensual para las personas del campo. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero la mayor parte de la población en el campo no perciben un salario mínimo, sino perciben muchísimo menos. Es decir, que viven en condiciones de pobreza, como también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ojo, lo que ustedes están estudiando es un medio para lograr que su familia, su comunidad, su vereda, su municipio salga adelante, pero siempre y cuando puedan colocar en práctica todo lo que han aprendido. ¿Listo?
Listo, chicos. Entonces, mira, en ese estudio lo que básicamente nos dicen es, tenemos muchas posibilidades, pero a la vez tenemos muchas debilidades en la actualidad, sobre todo en términos de igualdad de género. En Colombia se sabe que cuando contratan a una mujer, en la mayoría de los casos, y contratan a un hombre, le pagan más a los hombres que a las mujeres. Lo mismo, en términos de desempleo, hay más mujeres desempleadas que hombres desempleados. Y si llevamos esto a otro espacio, y es el tema de la inclusión laboral, se sabe que las personas que tienen algún tipo de discapacidad sensorial, física, de locomoción, algún tema de vulnerabilidad social, desplazado por la violencia, reinsertado, no es sencillo acceder a un empleo, ¿sí? Entonces, importante que ustedes, como lo vamos a ver más hacia adelante en los siguientes temas, pueden ir pensando en determinado momento ser fuentes de empleo para poblaciones vulnerables, para mujeres cabezas de familia, ¿sí? Que ayuden a que Colombia se transforme socialmente para, pues, ser un mejor país. ¿Listo? Dentro de esos estudios de cómo mejorar a Colombia en términos económicos para volverlo un mejor país, me encontré con un estudio que hizo el anterior ministro de Hacienda, que me gustaría saber si ustedes saben cómo se llama el anterior ministro de Hacienda, el primer ministro de Petro. ¿Alguno recuerda el apellido, el nombre? ¿No? ¿Hay alguien que me ayude? Acá hay alguien que me escribe en el chat. No, no me escribe Luisa. Bueno, se llamaba Ocampo, Juan Antonio Ocampo, que es un gran economista, profesor de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Él hizo, junto con otros economistas para el Banco de la República, un estudio respecto de la agricultura familiar, que es básicamente una visión de negocio que tienen muchas personas en Colombia. ¿Listo? Que es diferente a un agronegocio. Y con eso vamos a comenzar a notar diferencias. ¿Listo? Lo que vamos a estudiar acá son agronegocios, no agricultura familiar. ¿Listo? Pero necesitamos entender qué es agricultura familiar y qué es la diferencia de un agronegocio. Vamos entonces a ver el video. Les pido el favor que presten mucha atención y continuamos hablando. Gracias. El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, recientemente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de estos videos especiales donde analizamos los ensayos de política económica y social del Banco de la República, estos documentos con que el Departamento de Investigaciones y el banco como un todo difunde sus investigaciones. En este caso vamos a ver un documento que se refiere a la revisión de experiencias de apoyo de la agricultura familiar. Me acompañan dos de sus coautores, Margarita Gáfaro, bienvenida Margarita. Muchas gracias, Mauricio. José Antonio Campo, José Antonio. Muchas gracias, Mauricio. Junto con Alejandro Rueda y Sonia Monroy son los autores de este documento. Y quiero empezar preguntándole, José Antonio, ¿por qué hacer un estudio sobre agricultura familiar? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la importancia? Bueno, porque nosotros sabemos, y lo corroboró la misión rural, que el 90% de los productores agropecuarios son pobres, y de ellos el 56%, que es lo que incluimos en este estudio, son agricultores familiares, o sea, pequeñas unidades de producción que dependen básicamente de la mano de obra familiar. Una de las experiencias que encontré en la misión rural fue precisamente que estos apoyos que tradicionalmente habían recibido el Estado, hoy en día son mucho menos importantes y en cambio son mucho más importantes los que da la sociedad civil y la cooperación internacional. ¿Y no existía hasta el momento una evaluación de esas nuevas tendencias de apoyo de sociedad civil y cooperación internacional? ¿Lo abordan por primera vez? Sí, no había ni siquiera un inventario. Aquí precisamente hacemos un primer ensayo de un inventario de
poco más de 400 experiencias y de las cuales hay 32 que se analizan más a fondo a través de entrevistas y visitas que se hicieron a las unidades productivas correspondientes. Margarita, una de las cosas que uno ve al revisar el estudio es que el sector rural colombiano tiene condiciones de inserción económica y social mucho más restringidas y limitadas, digamos, que el sector urbano, incluso que la agricultura familiar está rezagada en esos términos. ¿Cuáles son las causas que encuentran ustedes para ese rezago productivo del sector agrícola familiar? Identificamos 3 causas. La primera son bajos niveles de producción asociados a una oferta tecnológica deficiente, a un acceso a insumos y capital de trabajo deficiente también, y también a faltas de información sobre las mejores prácticas productivas. Por otro lado, vulnerabilidad frente a choques, que pueden ser choques climáticos o volatilidad en los mercados de productos agrícolas. Y por último, altos costos de transacción asociados no solo a costos de transporte, sino también a largas cadenas de intermediación o asimetrías de información entre compradores y productores. Esos son los 3 grandes causas que identificamos que dificultan la generación de ingresos en agricultura familiar. Uno pensaría que limitaciones en el nivel de producción, vulnerabilidad a los choques, altos costos para comercializar, etcétera, que son las características que ha mencionado, no son propias solamente de la agricultura familiar, sino de todo el sector agropecuario. ¿Qué hace distinta a la agricultura familiar? Entonces, es cierto, esas son causas que afectan a todos los productores. Lo que encontramos es que afectan a los agricultores familiares en mayor medida, no solo porque la producción y los procesos de poscosecha involucran economías de escala, sino también la inserción en mercados y los costos de transacción tienen economías de escala que hacen que los pequeños productores, que son los agricultores familiares, se vean más afectados. Bueno, al revisar este inventario de más de 400 experiencias, pero concentrarse en 40 y pico de casos para ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado, ¿cuáles son las conclusiones de los rasgos positivos, de los favorables de estas experiencias, José Antonio? Bueno, lo primero es que el éxito depende de que las intervenciones sean integrales, o sea, que no solamente involucren la producción, sino también la comercialización de los productos y la formación de capacidades individuales de los productores y también del grupo de productores. Esto tiene que ver con una segunda característica para el éxito, que es la participación y por lo tanto el fomento de la asociatividad, el capital social, como se dice hoy en día, para que ellos puedan participar en el diseño de sus estrategias productivas y comerciales y tener así mucho más éxito precisamente para superar los problemas del pequeño productor. La tercera es que tienen que ser intervenciones de largo plazo. Nosotros creemos que por lo menos 5 años se requieren con base en las experiencias existentes para tener éxito. Y por último, que siendo de largo plazo tiene que tener la flexibilidad para ir cambiando sobre el camino, digamos, lo que no esté funcionando bien. Margarita, esos rasgos que menciona José Antonio, integralidad, acompañamiento de largo plazo, flexibilidad, participación, nos indican que ya estamos encontrando el camino para tener unas buenas prácticas que ayuden a insertar mejor en términos económicos y sociales a la economía familiar, a la economía agrícola familiar, o apenas son casos excepcionales que nos están sugiriendo a largo plazo por dónde es que tenemos que agarrar. Todavía nos falta bastante, pero hemos encontrado experiencias interesantes que han surgido sobre todo desde la sociedad civil, desde empresas privadas, que han generado relaciones entre compradores y productores y que han funcionado bastante bien. Todavía nos falta bastante, pero hemos recorrido un buen camino y hemos encontrado unas buenas prácticas. La idea de este estudio es precisamente resaltarlas. José Antonio, recordemos que hoy en día estas experiencias de apoyo a la agricultura familiar son principalmente generadas por actores no gubernamentales o cooperación internacional o entidades sin ánimo de lucro, a diferencia del pasado que era mucho más dependiente de la política pública. ¿Qué le dice a usted todo lo que han estudiado acerca del rol del gobierno y el rol de otros actores que no sean gubernamentales? Bueno, lo que esto indica es precisamente de que los programas gubernamentales deben apoyarse en estas dinámicas de la sociedad civil, de los pequeños productores, de la cooperación internacional en zonas de conflicto, por ejemplo, para poder, digamos, impulsar esta iniciativa. En otras palabras, los programas de la Agencia de Desarrollo Rural deben utilizar activamente este tipo de intermediarios. Eso no quiere decir que el Estado no tenga otras responsabilidades importantes en materia de investigación, de asistencia técnica, de control fitosanitario
de infraestructura, de infraestructura de transporte, de infraestructura de carreteras, de infraestructura de riego, en fin. Por lo tanto, es la integralidad de las acciones público-privadas las que pueden ayudar mucho a la agricultura familiar. Margarita, usted tiene aquí sentado al ministro de Agricultura y usted le dice, acabo de terminar con mis colegas del Banco de la República un estudio que trata de ver las mejores experiencias o las lecciones que dejan las experiencias de apoyo a la agricultura familiar. ¿Qué le diría usted en dos factores que hay que meterle el hombro en términos de política? Concentrarse en la provisión de bienes públicos, infraestructura, conocimiento y articularse con la empresa privada que está trabajando con agricultores familiares. Bueno, muy bien. De esta manera hemos tenido la oportunidad de discutir este documento de ensayos de política económica y social, revisión de experiencias de apoyo a la agricultura familiar. Dos de sus coautores, Margarita Gáfaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. José Antonio Campo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Igualmente, Sonia Monroy y Alejandro Rueda, los otros dos coautores de este documento. A ustedes, ojalá se animen a leer este documento. Base importantísima para atender la situación económica y social, como lo decía José Antonio, de 56% de las unidades agrícolas nacionales que son correspondientes a esta agricultura familiar. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿será que de pronto pensáramos cuántos de nosotros o si nosotros y nuestras unidades productivas están inmersas dentro de ese 56% de productores nacionales que se consideran agricultoras o que desarrollan agricultura familiar? Y adicionalmente, no sé si alguien notó el primer dato que dieron, ¿qué porcentaje de los agricultores familiares son pobres en el país? Alguien que me ayude, por favor. Por acá, a ver, me escribieron por el chat. El 90% me dice Tatiana, en efecto. Es muy triste darse cuenta que el 90% de las unidades familiares en Colombia son pobres. Y quiero que ustedes me ayuden a definir esa palabra pobre en Colombia. ¿Qué es ser pobre? ¿Alguien sabe cómo se define? Profe, una persona pobre es la persona que no tiene condiciones de vivienda, comida, alimentación Ujú. y en términos de salud, si no me equivoco. Dale, pero ¿cómo podemos hacer una diferenciación de quién es pobre y quién no es pobre? Tú dices, no, los que no tienen vivienda, educación y salud, pero en términos económicos, por ejemplo, ¿cómo puedo decir yo sí soy pobre y el de lado no es pobre? ¿Cómo creen ustedes que la economía diferencia a esas personas o cataloga a esos grupos? Pues, profe, no sé si lo del CISBEN tenga que ver. Sí, lo del CISBEN es una forma, sí, cuántas personas están afiliadas en Colombia al CISBEN, porque se supone que las personas que están afiliadas al CISBEN pues son personas de muy bajos recursos que necesitan ayuda del gobierno, pero ojo, se supone, se han identificado muchos casos de personas que no tienen condición de pobreza o que no viven en condiciones de pobreza y tienen beneficios del CISBEN, porque los colombianos, lastimosamente, algunos están acostumbrados a decir mentiras y a pensar que engañando al Estado no se engañan a sí mismos. Entonces, ojo que eso es un error. El CISBEN es una fuente de información importante, pero no es totalmente confiable para sacar esas estadísticas porque hay personas que dicen muchas mentiras. Los que no tienen los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud. Correcto, Luisa. Muy bien, esa es la definición. La persona que no tiene los ingresos mínimos necesarios. ¿Y cuáles son los ingresos mínimos necesarios en Colombia para sobrevivir? ¿Qué valor tiene en la actualidad ese ingreso? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál es el ingreso mínimo que diferencia una familia pobre de una familia no pobre? Si tengo, ¿qué ingreso? Puedo decir que no soy pobre, que tengo lo mínimo para vivir, pero si no tengo ese ingreso, ¿qué sucede?
Vamos, chicos. Sería el salario mínimo, profe. Correcto, Marcela, muy bien. Entonces, el salario mínimo es, como su nombre lo indica, la cantidad mínima de dinero que puede llegar a recibir una persona o una familia y que ese salario le permite, como nos decía ahorita Tatiana, eh, alimentarse, educarse, vivir, o sea, vivir en términos de pagar un arriendo, pagar servicios públicos y recrearse. Pero ¿qué sucede? Se ha identificado que existen en Colombia muchos millones de personas que no son capaces de recibir ni siquiera el salario mínimo, que día a día llevan una vida con menos del salario mínimo. A esas personas que sobreviven con menos del 66%, que en este caso son como 700.000 pesos aproximadamente, o 750.000 pesos aproximadamente al mes, se les considera pobre. Es decir, si usted vive, si usted percibe ingresos menores al 66% del salario mínimo, se considera que usted o su familia son pobres. Entonces, ojo chicos, la primera idea que ustedes se tienen que llevar en la cabeza es que su estudio, todo lo que aprenden en la universidad, todas las experiencias que recopilan, todo lo que están viviendo, tiene que ser el motor fundamental. Si ustedes se encuentran en ese porcentaje o ese índice de pobreza, para cambiar y transformar la vida de sus seres queridos, de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, y sacarlos de esa situación de pobreza y llevarlos a un siguiente nivel, que es un nivel, digamos, de por lo menos una estabilidad, un bienestar mayor. ¿Listo? ¿Cómo nos decían que lo hacíamos en el estudio? Pues básicamente a través de la transferencia de tecnología y a través de conocimiento. Los campesinos es muy difícil que cambien los modos de producción si no tienen conocimiento. Y ustedes en este momento son una fuente de conocimiento. Profe, también se les conoce como población vulnerable, claro. Lo que pasa es que la población vulnerable no solamente están inmersos los campesinos, también están en condiciones los desplazados, pueden ser campesinos, pueden ser población vulnerable las personas que no tienen que tienen alguna discapacidad física, mental, psicológica, ¿sí? Entonces, digamos que la población vulnerable es mucho más amplia de lo que decimos que es agricultura familiar, pobres, o sea, es un grupo mucho más pequeño. Entonces, chicos, recomendación, pensemos si nuestra familia, si yo, condición vivo, y qué tanto puedo hacer para transformarle el presente y el futuro a mi familia. Démonos cuenta que nuestro estudio es el mejor motor de cambio y de evolución que puede tener mi familia y puedo tener yo. Y por lo tanto, valoremos esta oportunidad que tenemos de estudiar, ese esfuerzo que hacen ustedes durante la semana de trabajar muy juiciosamente y los fines de semana venir a educarse para intentar recopilar la mayor cantidad de conocimientos disponibles. Como se dan cuenta, en ese video cada vez más el apoyo estatal es menor, ¿sí? El apoyo del Estado hacia el campo cada vez es menor, cada vez tenemos un apoyo mayoritario de empresas privadas, ¿listo? Entonces ustedes son los llamados a generar empleo, ustedes son los llamados a generar emprendimientos, pero naturalmente necesitan conocimiento y necesitan formarse. Quiero resaltar un último aspecto, ya para irnos, y es el tema de la asociatividad. Lo vamos a ver más adelante durante este semestre. Pero chicos, a mí me duele a veces darme cuenta que los colombianos somos muy envidiosos, no somos capaces de crecer en conjunto, como vereda, familia, municipio, sino que lastimosamente envidiamos lo que tiene el otro, pero no nos damos cuenta todo lo que sufre el otro para llegar a tener lo que tiene. Entonces, vuelvo y reitero la recomendación que les di al principio en esta parte de directrices y es intenten formar CIPAs, pero no un CIPA para hacer trabajo, sino un CIPA para salir hacia el futuro. Démonos cuenta que si tenemos 2, 3 compañeros que tienen proyectos similares relacionados con el limón, relacionados con X o Y producto, ¿por qué no formar un solo proyecto y hacer un proyecto más fuerte, más confiable, más
viable tanto financiera como económicamente y salir hacia el futuro. En la medida en que los productores en Colombia se asocien, van a ser más representativos y más visibles para el mundo. Listo, eso también lo vamos a ver más adelante. Chicos, les quiero agradecer por la asistencia, han sido ustedes muy amables, espero que este último video les haya gustado, espero que reflexionen mucho y nada, nos vemos en la próxima sesión, que también va a ser virtual, va a ser el próximo sábado 26 de agosto del presente año. Un gran abrazo, espero verlos pronto y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Bueno, profe, Gracias. hasta luego. Igualmente, feliz tarde.